Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas. Bueno, arrancamos la segunda clase online de FileMaker avanzado. Estamos estrenando un entorno nuevo para las clases online, se llama Discord. Bueno, ¿hay alguien nuevo que nos está acompañando en el curso por primera vez? ¿Todos estuvieron en la primera clase? Ok. Bueno, voy a compartir. Estoy transmitiendo. Quiero que me digan si se ve mi pantalla. Sí, se ve, Fernando. ¿Se ve? Un momentito. Bueno, también queremos darle la bienvenida, aparte de los estudiantes que tenemos, la gente que nos está siguiendo desde Facebook. ¿Sí? Bueno, adelante, Fernando. Ok, sí. Bueno, un saludo para la gente que nos está siguiendo por Facebook. Sabemos que algunos están siguiéndonos de Discord, otros están por Facebook, así que un saludo grande y bueno, vamos a arrancar con la segunda clase. Vamos a mostrar un poco del entorno del aula virtual. ¿Pudieron entrar al aula virtual? ¿Qué tal les fue con las actividades? Bastante bien, tuve un par de temitas ahí con los diagramas de flujo. Sí. ¿Estuviste practicando? Sí, subí la tarea, pero no sé si está muy bien o entendí bien la consigna. El profe Javier estuvo calificando estos días. Javier. Sí, ¿qué tal? Le estuvimos mandando las respuestas de cada uno en los comentarios. Me acuerdo, tu caso estaban bastante bien todos los algoritmos. Había uno que, el caso de José Diu, habíamos enviado algunos comentarios para mejorar, pero todo muy bien. Ok. Vamos al entorno del aula virtual. Tenemos la parte de foro presentación, avisos, todo lo referente a avisos de, por ejemplo, encuentros de clases online o algún otro tema referente al trayecto se va a estar comunicando por acá. Después, bueno, el profe Javier fue dando una recorrida, primero por temas de seguridad, introducción a la robótica, acompañando de una tarea por cada tema y con su correspondiente foro de consultas generales. ¿Sí? Ustedes se habrán dado cuenta que al recorrer los diferentes temas y tareas, cada tanto el profe pone, coloca un foro, ¿sí?, de consultas generales donde ustedes pueden entrar y exponer sus dudas, quizás si algo no quedó claro, entonces se puede ir viendo esos temas, ¿no?, referente a las tareas. Algoritmo, que es lo que estaba diciendo Sotelo recién, estructura repetitiva, estructura de control, cómo pasar del diagrama de flujo al código, lo que estuvimos dando en la clase anterior, ¿sí? El profe mostró el entorno, el software Flowgorim, realizó un algoritmo y en base a eso lo pasó a código. Y hoy tenemos un tema nuevo referente a funciones, ¿sí? Le voy a dar el paso a Javier para que comience con el tema y así conocemos un poco más qué son estos de las funciones dentro de la programación. Bueno, ahora sí.
Antes que nada, con respecto a las tareas sí que estuvieron consultando, quiero comentarle que sí que estuvimos, si bien las tareas están, acá ¿están viendo en mi pantalla? ¿Sí? ¿Bien? Las tareas están prorrogadas hasta finales de mayo, ya que hay algunos estudiantes que están ingresando ahora, recién, y otros ya venían ingresando hace un tiempo. Prorrogamos la idea inicial de las actividades para que lo vayan realizando. Una vez que ustedes envían sus tareas, ¿sí? Recuerden que después de unos días nosotros hacemos la calificación y le dejamos un comentario. La idea no es la calificación, la nota, sino la retroalimentación y ver cómo están avanzando en el desarrollo de cada uno de los algoritmos en este caso. Bien. Eh, Si tienen alguna duda con respecto a cada una de las actividades, como decía el profe Fernando, pueden subir, pueden subir su consulta a los distintos foros y ahí en ese foro nosotros le vamos contestando cada una de las actividades. Así también, si ustedes hacen el trabajo, súbanlo. Si tienen dudas en el comentario cuando suban el archivo, nosotros después, por ejemplo, en el caso de cuando usamos Flowgrid, ¿sí? Suben el archivo, por ejemplo, y nosotros después descargamos el archivo y vemos, ejecutamos ese diagrama flujo que ustedes tienen y probamos distintas cosas y le dejamos los comentarios. A veces los comentarios simplemente son para mejoras o para ver qué más ustedes podrían hacer, ¿sí? Hoy lo que vamos a trabajar es el tema de funciones, pero antes de trabajar este tema de funciones, quiero preguntarles si ustedes ya trabajaron con la actividad que estaba propuesta de funciones, y si es así, si tienen alguna duda. En el caso que no trabajaron, ahora vamos a desarrollar justamente parte de esta tarea que estaba acá, que era crear una función para convertir temperatura, para que ustedes vean cómo es el funcionamiento y después lo puedan aplicar acá. Así que me comentan si alguno ya estuvo trabajando con esta tarea o todavía no la vieron. Gracias. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, se te escucha, Javier. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, vamos a suponer que todavía no llegaron a esta parte de las tareas de funciones, así que vamos a desarrollar ese ejemplo. En la clase pasada, recuerden que estuvimos viendo, repasando lo mismo que tenemos en el aula, las distintas estructuras, que como ustedes están en JMaker avanzado, ya lo vieron el año pasado, o sea, trabajaron con esta estructura del if, del si, qué decisión tomo. Acuérdense que el if es una bifurcación, tomo una decisión en función de lo que cargo acá, de esta condición, y si la condición se cumple, ejecuto algo, si no se cumple, voy por falso. Bien, lo mismo pasa con las estructuras repetitivas, tienen distintas condiciones de ejecución, son estos que dicen bucles acá en Flowgreen, mientras o while, para o for, o do while y hacer, ¿sí? O el do. Em, el mientras y el hacer tienen una condición, de la misma manera que el sí, y el para, que es el for, recuerden que ustedes definían una variable, un valor inicial y uno final, y en función de eso iba incrementándose o decrementándose para recorrer, por ejemplo, un vector, que es lo que está publicado ahora esta semana en clases, que van a ver la utilidad del vector de for para recorrer, por ejemplo, un vector. Entonces esos son los distintos ejemplos con los que estuvimos trabajando el año pasado y que ahora en las primeras semanas estuvimos repasando, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy
es algo que utilizamos habitualmente, que son las funciones, ¿sí? Van a ver que acá, en el aula virtual, tienen la definición de la función, cuándo lo utilizamos, y tienen un ejemplo básico. Este ejemplo lo pueden descargar y ejecutar después de instalar Flowgory, ejecutar en su computadora. Van a ver que es para el cálculo del área de un círculo, ¿sí? Para repasar, ¿qué es la función? La función lo que me permite es automatizar ciertos procesos, ¿sí? Entonces, en lugar de estar programando todas las veces lo mismo, utilizo una función, llamo a esa función, le decimos llamar, y le paso parámetros para que me envíe una respuesta, en algunos casos, o en otros casos, simplemente para que ejecute una acción. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que, por ejemplo, le puedo pasar dos parámetros, que haga alguna operación con esos dos parámetros y que me retorne un valor. Pero otro caso podría ser que yo le pase los dos parámetros, haga alguna operación, pero no me retorne nada. Eso normalmente lo diferencian entre una función con retorno o sin retorno, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros lo que vamos a ver hoy para entender es la función con retorno. También la que no tiene retorno la conocemos como una función. ¿Hola? Sí, la función sin retorno. No sé si se escuchó ahí al final, pero bueno, sigo. Eh, un procedimiento, le decimos, si no se escuchó, un procedimiento a las funciones que no tienen retorno. ¿Por qué? Porque simplemente le paso las variables, hace un procedimiento y no necesito que me retorne nada. Bueno, en este caso, acá como comentas, nosotros ya estuvimos usando funciones sin saberlo implícitamente. ¿Cuándo usamos una función? Cuando usamos len, por ejemplo. La función len, ¿se acuerdan que en los ejemplos anteriores me retornaba la cantidad de caracteres que tiene una cadena de caracteres, justamente? O sea, a len le paso una palabra y me retorna, o sea, le paso una palabra, como en este caso escuela de robótica, ¿vieron? Y me retorna un valor. Acá dice, si al len le paso escuela de robótica, retorna 19. ¿Por qué? Porque esto tienen que tener en cuenta que retorna la cantidad de caracteres, y la cantidad de caracteres incluye los espacios, ¿sí? No solamente las letras o los números. Eso es importante que sepan, que cuando lo que le devuelve la función len es la cantidad de caracteres, ¿sí? Así como este caso, hay otras funciones que ya vienen implícitamente en la mayoría de lenguaje de programación. Por ejemplo, si quiero obtener el módulo de un número, la raíz cuadrada con sqrt, etcétera, etcétera. ¿Qué son esos? Son funciones que ya están incorporadas en el programa y que usted en este caso la utiliza. Pero así como hay funciones incorporadas, nosotros podemos crear nuestras propias funciones para automatizar algunas cosas. Bien, en el ejemplo que tenemos acá, que se ve en esta imagen, tengo un programa que lo que hace es, un algoritmo, perdón, que lo que hace es calcular el área de un círculo. Si ven acá en este GIF que está insertado en la página, lo que tenemos son dos partes, la parte principal y la parte del círculo, ¿sí? En la parte principal van a tener el diagrama de flujo normal, digamos, y desde el cual se hace la llamada a la función. Y la función lo que se encarga de hacer la operación. En este caso, si van a ver, tiene un entero x declarado acá. Ese entero se carga por teclado, ¿sí? A partir de ese valor de entrada, se muestra una salida llamando a la función círculo, ¿sí? Y esa función círculo lo que hace es tomar el valor que le envié y hace pi por el radio al cuadrado, ¿está? Y devuelve el área. Entonces es una función bastante sencilla que de un lado, digamos, tenemos la parte de carga de datos, que sería la carga de
el, el valor que me pone el usuario, ¿sí? Y del otro lado, la función hace el cálculo, en este caso el cálculo del área. ¿Bien? Entonces, por un lado cargó el radio, por otro lado hizo el cálculo del área. Y ahora tienen que pensar de para qué nos sirve esto. Justamente lo que veníamos hablando antes. Automatizar. Si tengo muchas aplicaciones en donde estoy trabajando, en las que tengo que calcular el radio, no voy a desarrollar todo el algoritmo del cálculo de radio en cada una de esas aplicaciones. No. Creo una función que me automatiza eso. Le envío cada vez que necesito el cálculo del radio y así puedo automatizar ese trabajo y evitar siempre estar codificando de vuelta lo mismo. Bien, entonces este es el ejemplo que está en el aula con el que ustedes pueden trabajar para entender el funcionamiento de este cálculo. Y este ejemplo es de la página de Flowgreen. Ahí van a encontrar varios ejemplos más con los cuales pueden ir trabajando. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, si no hay dudas, seguimos. Siempre, como vimos la clase pasada, le invitamos a que una vez que ustedes completan algún diagrama de flujo, exporten a código en Flowgreen. Voy a mostrar acá, acuérdense que tienen para exportar a código. Y esa exportación lo prueben en el caso de Python, ¿sí? Si eligen Python, exporten eso, copien acá con esta función. Perfecto. Copien con esto, ¿sí? Y vayan al entorno que estuvimos hablando en la clase pasada, que es el Colaboratory de Google, ¿sí? El entorno donde ustedes van a poder pegar su código y ejecutar y ver cómo, a partir de este diagrama de flujo, obtienen un código que realmente se ejecuta. Bien. Ahora sí vamos a trabajar en el ejemplo de la clase, ¿sí? Este ejemplo es lo que también tienen en el aula virtual como tarea, ¿sí? Así que vamos a hacer un poco estos pasos que habla de que necesito crear una función para convertir temperatura, ¿sí? Algo sencillo, no tan complejo de convertir entre todas las variables, que ustedes si quieren después lo pueden hacer, pero la idea justamente es mostrar algo sencillo para entender el funcionamiento de la función y que después ustedes eso adapten a cada uno de sus problemáticas. Entonces, ¿la idea cuál es? Que el usuario cargue un valor de temperatura, y a su vez cargue la inicial que me va a definir la conversión de esa unidad que cargue, o sea, podría cargar 20 Celsius, 20 Fahrenheit o 20 Kelvin, y siempre haga la conversión a Celsius. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces, cuando más adelante veamos la automatización, podemos tener distintos sensores y cada uno de esos sensores mide en distintas unidades. Pero nosotros en nuestro programa principal queremos manejarlos con Celsius, ¿sí? A eso va el ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, acá tengo el machete donde tengo las conversiones, ¿sí? Acuérdense que nosotros queremos convertir cualquiera no, vamos a trabajar con Kelvin y Fahrenheit, de Kelvin pasar a Celsius y de Fahrenheit pasar a Celsius, ¿sí? Entonces necesitamos implementar estas dos funciones. El valor que me va a ingresar por teclado, menos 273,15, si es Kelvin, me lo dará en Celsius. Y el valor que me cargue por teclado, acompañado de la letra F de Fahrenheit, sería ese valor menos 32 por 5 sobre 9. ¿Sí? Eso sería la fórmula matemática que vamos a utilizar para hacer la conversión. Como ejemplo, lo pueden aplicar a otros casos. Podríamos pensar la conversión de una moneda, es decir, cargo, por ejemplo, pesos y me convierte a dólares, a guaraníes, a reales, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a convertir temperatura, por lo que le comentaba, pensando en el tema de robótica, automatización, que muchas veces distintos sensores miden distintas unidades y nosotros ahora
lo que queremos es convertir a Celsius, imaginándonos que vamos a trabajar únicamente en esa unidad. Bueno, nosotros podríamos hacer todo el desarrollo del cálculo de solamente en este algoritmo. Pero ¿qué pasa? Nuevamente recordemos que lo ideal es automatizar todo. Entonces, si voy a utilizar en muchas aplicaciones la conversión de unidades X a Celsius, me conviene hacer una función. Esa función estaría encargada de hacer la conversión, ¿sí? Entonces, comenzamos por lo más importante, que siempre decimos, definir las variables. Vamos a la declaración. Vamos a tener una variable que la llamaremos temperatura, temp, nada más. La temperatura puede ser de tipo real, ¿sí? Puede ser 20,5, ¿sí? Y vamos a tener otra variable más que va a ser la unidad, ¿sí? La unidad que en este caso va a ser una cadena de caracteres. Va a ser un carácter, va a ser una letra. Bien. Entonces, una vez que tenemos definidas las variables, necesitamos que el usuario nos cargue esas variables. Entonces, sería una buena práctica siempre poner un mensaje para que el usuario vea qué es lo que le voy a pedir cargar. Entonces, podríamos decir, ingrese la temperatura. ¿Sí? La temperatura. Bien. Seguido, ponemos una entrada. ¿De qué variable? De la variable temperatura. ¿Sí? Que le llamamos temp. Bien. Siguiente paso. Salida. ¿Qué vamos a decir? Ingrese la unidad de la temperatura. Bien. Y podríamos decirle, esta puede ser C, F o K. Bien. Y siguiente instancia, como entrada, ¿qué ponemos? La variable que declaramos acá, unidad. Que es de tipo cadena. Excelente. ¿Qué tenemos hasta acá? Hasta este desarrollo simplemente vamos a obtener las variables, ¿sí? Obtener. Y ahora lo que tenemos que hacer es operar con estas variables. Si yo trabajase dentro de un mismo algoritmo, ¿qué tendría que hacer? En primera instancia, poner un sí de control y preguntar. ¿Qué preguntaría? Unidad, preguntar si la unidad es igual a C. O sea, si me ingresó como unidad grados centígrados, ¿qué voy a hacer? No necesito para nada, porque yo lo que necesito es trabajar con grados centígrados. Entonces, podría hacer una salida que diga, siempre recuerden que el texto va entre comillas, la temperatura es espacio, cierro comillas y uso el AND para concatenar. ¿Cuál es la temperatura? Lo que tiene almacenado en temp, ¿sí? Temp, ¿sí? ¿Cuál es la unidad en este caso? No necesito escribir grados centígrados, ¿sí? Simplemente utilizo esta variable llamada unidad, ¿sí? Aceptar. Bien. Obviamente, siempre que trabajemos tenemos que tratar de minimizar los posibles errores que se pueden generar a partir del usuario. ¿Qué pasa en este caso? Si el usuario, nosotros estamos poniendo acá que sea C mayúscula, podríamos hacer un control para que también sea el caso de que sea C minúscula. Bien, en este caso vamos a trabajar eso. Le dejo que para cuando ustedes hagan el ejemplo, piensen eso y agreguen, ¿sí? Cuando ustedes hagan la tarea, que justamente es esto acá, piensen cómo hacer el control para que pueda ser C o C mayúscula. Tienen que usar un operador en ese caso, como pista. Bien,
Entonces, vamos a ejecutar esto fácilmente. Decimos, me pide la temperatura, 20, le pongo C de centígrado. Entonces, me va a decir, la temperatura es 20 C. Bien. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo y digo 20, esa es la temperatura 20, y le ingreso F? Nada. ¿Por qué? Porque por falso no hay nada. Bien. Entonces, vamos a anidar, se llama anidar if, ¿sí? En este caso, pongo sí y vuelvo a preguntar por esta unidad. ¿Qué digo? Unidad. Si unidad es igual a F, ¿sí? Pregunto. Unidad es igual a F. Si es igual a F, voy a hacer algo, ¿sí? Voy a hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la conversión, ¿sí? Tengo que hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius. ¿Con qué? Con esta fórmula que sería el valor que me ingresó en Fahrenheit menos 32 por 590, ¿sí? Entonces, voy a hacer una operación. Puedo hacerlo en la misma salida, siempre bien. Es decir, la temperatura es espacio and, y acá voy a hacer una operación. ¿Cuál es la operación? Lo que me pasó el usuario. Recordemos que es el valor del usuario, que es temperatura, menos 32, ¿sí? Todo eso, por 5 sobre 9. ¿Bien? Todo eso voy a concatenar. Toda esta concatenación, vamos a ver cómo funciona esto. Bien. Y ahí la unidad, que me estaba olvidando la unidad, que en este caso va a ser Fahrenheit. ¿Sí? Entonces le ponemos, perdón, no es F, sino que es lo que tengo guardado en la variable que se llama unidad, ¿sí? Recuerden ahí, unidad. Aceptar. Vamos a hacer la prueba. Ejecutamos. Decimos, tengo 20F. Ay, perdón. Primero 20. Luego la unidad, F, aceptar. Temperatura, menos 666 Fahrenheit. Vamos a hacer la prueba a ver si está funcionando bien. Tenemos el machete. 20 menos 666 Celsius, ¿sí? Entonces con este if sabemos que la operación está funcionando bien. Perfecto. Ahora, de vuelta. Si no es Celsius y no es Fahrenheit, ¿qué es? Por este lado, podríamos suponer, si hacemos un control correcto de las variables, es decir, sí o sí me tiene que dar C, F o K, o lo que podríamos hacer es otro if acá, y preguntar, ¿es igual a K de Kelvin? Y así. Bueno, eso lo dejo también para que ustedes lo automaticen si quieren en el ejemplo que tienen en la tarea que tienen que subir. Entonces yo voy a suponer que acá tengo mi control y no me va a permitir cargar otra cosa que no sea C, F. Entonces en este caso, si no es C y no es F, es C. Es K, perdón. Si no es C, si no es F, es una K. Bien. Entonces, si es K, tengo que decir nuevamente, la temperatura es espacio, recuerden dejar el espacio para que después no se amontone el texto, el AND, y ahora el cálculo de Fahrenheit, de Kelvin a Celsius. Acá el machete es este, el valor en Kelvin menos 273,15. Bien, entonces, el valor que me cargó el usuario, que está en temperatura, menos 273,15. Bien. Eso concatenado con ese land con la variable que está en unidad. Perfecto. Hagamos la prueba. Ejecuto.
temperatura 30, unidad K, la temperatura es menos 243K. Vamos a hacer la prueba, a ver si está funcionando. 30 Kelvin menos 243.15. ¿Está? Entonces, 243.15, sabemos que nuestra forma de calcular está funcionando bien. ¿Sí? Bueno, y acá viene lo importante de la clase. Esto es por ahí un algoritmo bastante sencillo, pero ¿cómo podría automatizar esto mediante una función? ¿Sí? Que en lugar de que en cada algoritmo que necesite hacer la conversión no necesite hacer toda esta parte, ¿sí? Sino que una función se encargue de hacer esto. ¿Sí? Una función específica para eso. Bien, si ven acá, en esta parte, ahora tenemos, ven que dice funciones ahí, se resalta, no tenemos nada, dice principal, ¿sí? Y acá, en este sector, tenemos la administración de funciones. En este caso, tenemos para añadir funciones, pues no tenemos ninguna, así que voy a añadir una función que le voy a llamar calcular temperatura. Bien, y acá, este es el nombre, ¿sí? El nombre con el que voy a usar para llamar a la función se llama, es decir, invocarla, poner en alguna parte del algoritmo principal o en alguna parte de mi código, y ahí voy a añadir qué variables, ¿sí? Qué variables le voy a pasar a esa función para que haga la operación. ¿Cuáles son las variables? Acá lo puedo llamar de un nombre distinto que esto acá. Entonces, las variables son temp, le voy a llamar usuario, temp de usuario. Lo que sí es importante es respetar el tipo de datos. Si ustedes tienen acá trabajando con temp un real, acá ustedes tienen que tener también un real. Pueden, porque si no, cuando le pasa de un dato a otro se genera un error. ¿Sí? Y la otra variable va a ser unidad usuario. Bien, que era de tipo cadena. Recuerden que es la SEO. Bien, y después me dice variable de retorno. O sea, ¿qué me va a devolver la función? ¿Qué va a devolver? En este caso, le puedo decir que únicamente me devuelva el valor de la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Entonces, va a tener una variable que se llame temperatura calculada, ¿sí? O temp C, como ustedes quieran. Temp calc, así. Bien. Bueno, estamos listos. Entonces, ven acá que tienen el algoritmo principal y tienen la función, que por ahora está vacío. Únicamente aparece la declaración de la variable tempCalc, que es la variable que debe retornar mi algoritmo, ¿sí? Mi función en este caso. ¿Y qué vamos a hacer acá? Y vamos a hacer esto, que ya teníamos trabajando antes. Entonces, vamos a cortar de acá y vamos a llevar a mi función. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a tener que cambiar acá? Primero el nombre de las variables, ¿sí? Acá ya estamos en otro dominio. Unidad no existe más, se llama unidad US, ¿sí? Unidad US de usuario. Bien. Cambiamos ahí, cambiamos acá. Bien. ¿Y qué también tenemos que cambiar? Esto, acá. Temperatura va a ser temperatura US, unidad va a ser US. ¿Por qué estamos cambiando eso? Porque acá en este entorno hablamos de temperatura US y unidad US. Unidad US, temperatura US, unidad US de usuario, temperatura US y unidad US. ¿Qué nos está faltando acá? Declarar estas dos variables. Declarar. La declaración tenemos temp US de tipo real y tenemos declaración de
unidad US de tipo cadena. Bien. Entonces, para recordar, tenemos la declaración de temperatura calculada, que va a ser el valor final, temperatura de usuario y cadena unidad US, ¿sí? Bien, algo que no era necesario cambiar acá fue que nosotros en este caso no vamos a usar una, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo en sí y pegarlo en la variable temperatura cal. Entonces, lo que vamos a tener es una asignación para cada caso de ¿qué? De que la temperatura calculada, si me pone en Celsius, lo voy a devolver en ese mismo valor. Por eso vamos a poner lo mismo. Es la temperatura que puso el usuario. ¿Por qué? Recuerden que nosotros estamos únicamente haciendo una función que me convierta de la temperatura que me ingresó el usuario en cualquier unidad a Celsius siempre. Entonces, si me ingresó Celsius el usuario, le devuelvo esa misma temperatura. Bien, esto lo borramos. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con las demás variables. Con las demás variables, ¿sí? Si la temperatura, si la unidad del usuario es F, vamos a asignación, ¿qué vamos a decir? Ahora la temperatura calculada, ¿qué va a ser? Va a ser la temperatura del usuario, ¿sí? La fórmula, menos 32, multiplicado por 5/9. Borramos esto porque no tenemos un mensaje, sino que tenemos una asignación de variables. Y en este caso, asignación, la temperatura calculada, ¿qué va a ser? Va a ser la temperatura del usuario, menos 273.15. Entonces, acá ¿qué hicimos? Reemplazamos el mensaje de salida, es decir, no le vamos a mandar un mensaje dentro de la función. Los mensajes se encarga el programa principal. Yo lo único que hago en la función es hacer cálculos, ¿sí? Los mensajes quedan reservados para el principal. Entonces, en calcular temperatura, sacamos los mensajes y los convertimos en asignación. ¿Y a qué asignamos? A la variable llamada tempcal, que dijimos temperatura calculada, que es la variable que va a retornar, vean acá, va a retornar mi función. ¿Bien? Perfecto. Entonces, acá tenemos la función armada, que básicamente salió de lo que ya habíamos armado en el programa principal. Bien. Entonces, acá lo que vamos a tener que hacer es crear otra variable nueva que le llamaremos, por ejemplo, de tipo real, porque es la variable donde se va a almacenar lo que calculó la función. Entonces, temperatura función, por ejemplo, ¿sí? Y acá voy a hacer una llamada a la función, que esto es lo importante, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de esto. Le digo que temperatura función va a ser lo que me retorne mi función, el valor de mi función, ¿sí? Que lo que no me recuerdo le llamamos a calcular temperatura. Entonces, calcular temperatura, temp. Y a este calcular temperatura, ¿qué le vamos a pasar? Recuerden que tenemos que pasarle dos cosas. Tenemos que pasarle la temperatura, ¿sí? Y la unidad, ¿bien? Que son las dos variables que carga el usuario en la pantalla principal, en la parte principal. Y todo esto lo asignamos a temp.fun, ¿sí? Finalmente, como yo sé que temp.fun siempre me va a mostrar
en grados Celsius, porque eso hace mi función, voy a tener una salida que va a decir, ejemplo, la temperatura es, espacio, el valor de la variable que trae los valores de la función, que se llama temperatura fun, ¿sí? Y ahora sí puedo hacerle una concatenación utilizando C, ¿sí? C de grado centígrado, porque sé que todo lo que me devuelve es esa función es en grado centígrado. Bien, entonces repasemos, tenemos acá la carga de datos y de este lado tenemos el cálculo de la temperatura. Ahora vamos a ver cómo funciona. Claro, la temperatura 20 F. Bien, recién justo ahí estaba viendo que esta parte, temperatura usuario, ya estaba definida anteriormente. Perdón. Vamos a hacerle paso a paso y ahí vemos. $20 grados, aceptar. Siguiente paso. F, aceptar. Y ahora tenemos el error, que la temperatura de usuario ya está definida anteriormente acá. Entonces, esto podemos obviar en este caso. Y ejecutamos de vuelta. 20. Y vieron que la temperatura me devolvió la función, ¿sí? El error que tenía, para que se entienda, recuérdense que cuando yo administro las funciones acá, ¿sí? Edito, ya definí las dos variables, ¿sí? Recuerden que acá cargué que es un real y acá cargué que la cadena es unidad C. Y lo que yo hacía acá era declarar de vuelta la variable, por eso me estaba dando un error que decía que esa variable que estoy declarando ya existe, ¿sí? Por eso borré nomás la declaración porque ya está declarado. Perdón por eso. Entonces, vamos de vuelta al repaso. Yo en esta pantalla principal tengo simplemente la carga de la temperatura y de la unidad. Luego llamo a la función, ¿sí? A la función a través de esto, es la llamada. Ven que acá dice calcular temperatura, coma, unidad. Le paso dos variables. Esas dos variables son las que estoy esperando de este lado. Estoy esperando temperatura y estoy esperando unidad. Algo muy importante es respetar también los órdenes, ¿sí? Primero la temperatura, después la unidad, porque si paso al revés, me genera errores, ¿sí? Porque la primera variable está esperando un real y la segunda variable está esperando una carga. Entonces ahora hagamos, a ver si puedo mostrarle así, mejor. Hagamos el paso a paso, ¿bien? Defino la variable, acá vieron, se inician las dos variables del lado principal, tengo el mensaje, la unidad, bien, sí, por acá, ingrese el valor de la temperatura, 30, siguiente, enter, siguiente, me pide que ingrese la unidad, voy a ingresar acá, aceptar, y acá llega el punto en que en mi pantalla, en mi sistema principal, obtengo la llamada, ¿sí? Tengo la llamada, doy el siguiente paso y vieron que hizo el salto a la función. Acá, en esta parte, hizo el salto a la función. Se definió, ya aparecen las definiciones, que es lo que hablamos hoy, de temperatura de usuario y unidad de usuario. ¿Con qué? Con los valores que llamé a la función, el 30 y el K. De siguiente, se define temperatura a calcular, digamos, y hago el if. ¿Sí? Hago el if, es C, no es C, es K, no es K, entonces debería ir por acá. Hago eso,
tengo que el valor que tengo en temperatura US, que es 30, menos esta constante de 273,15, debo asignar a TempCalc. Bien. Vengo acá y al final termina con un retorno, o sea, debo devolver TempCalc. El siguiente, volví otra vez al sistema principal, la vez siguiente, y llego a este lugar. En este lugar, ¿qué voy a decir? Tengo un mensaje fijo que es la temperatura es concatenado con tempfun, que contiene lo que me devolvió la función. ¿Bien? Y eso es 243,15. Bueno, ahora los escucho a ustedes porque ya hablé bastante y sus dudas, comentarios al respecto. ¿Qué me dicen de la función? ¿Se entendió? ¿Se notó la utilidad? ¿En qué utilizarían esto? Profe, ahí lo que nos quedaría es cuidarle el tema del ingreso de los caracteres. Exactamente. Acá, eso te convendría hacer siempre en la pantalla principal para Exacto. para pasarle a la función ya los datos limpios. Preciso. Sí, también lo podrías hacer en la función. Ya depende de cada uno. Si lo pensás en la forma de automatizar todo, te conviene en la función también. Es decir, bueno, allá la función se encarga de ver si está bien o está mal. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Sugerencia? Anímense. No copien la pantalla porque es el ejercicio que tienen que hacer en el aula. Bien, acá esta es la actividad. Tienen que crear eso. Bueno, después le queda la siguiente parte, ¿sí? Que es pasar esto, acá tienen la función y demás, copiar esto y llevarlo al colaboratory, ¿sí? Y compartirnos eso para que nosotros veamos. Y ahí de paso ver cómo funciona esto en el código real, ¿sí? Vieron que acá, mientras van pensando sus preguntas, ven que tienen el principal, que es este acá, ¿sí? Y tienen def, calcular temperatura, que es la definición de la variable. Hacen el if, que es el si, por el else vuelven a hacer un if y demás. Dependiendo el lenguaje de programación, van a tener distintas formas de hacer esto. En lugar de if, un case, que es lo que va haciendo es consultando si es uno u otro, que lo vamos a ver después cuando estemos trabajando directamente en código. Pero esto, digamos, sería el código de esta parte, del 11 hacia abajo de la parte principal de nuestro programa, y del 0 al 9, la función. ¿Sí? Acá el return es devolver temperatura calculada, el cálculo de cada uno. Vieron que Python acá declara, digamos, de qué tipo es este dato y demás. Los escucho. ¿Alguna duda con respecto a otra actividad del aula? Con respecto a esto de funciones. Anímense. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Tienen una idea de en qué lo pueden utilizar? Javier, Sí. quiero hacerte una consulta. ¿Cuál es la ventaja de programar con funciones contra una forma de programar convencional, digamos, desde el punto de vista operativo para el programa? Bien. Bueno, en primera instancia es tratar de automatizar y reutilizar la mayor cantidad de código. Ustedes piensen que si, por ejemplo, yo en este caso estoy calculando temperatura, pero tengo otro cálculo frecuente, como por ejemplo hacer el cálculo de la edad. Es decir, cargo el año y necesito que me diga la edad. Si bien el cálculo es una resta fácil, pero si sería más complejo, tendríamos que pensar que esa operación que está encerrada ahí, lo podemos automatizar con una función. Y en todos mis programas principales simplemente
llamo, hago esta llamada, como tenemos acá, a la función que me hace el cálculo que requiero siempre, y esa función se encarga de hacer todo el procesamiento. Entonces, una vez que tengo armados mis funciones principales para mi actividad, únicamente me tengo que acordar el nombre de la función y las variables. Y después ya sé que yo ya programé esa función en algún lugar y está funcionando, ¿sí? Otra de las ventajas de eso. Una vez que probaste, sabes que se limita el error. No se limita, se disminuye, quise decir. Porque si cada vez que hago un programa tengo que escribir de vuelta la función, puedo cometer errores. Errores muy simples como el que yo cometí de volver a declarar la variable y después perder tiempo en encontrar eso. Toda esa parte lo puedo tener ya automatizado en la función sin necesidad de volver a reescribir todas las veces. Eso es uno de los temas principales, la reutilización del código, ¿sí? Y de esa manera evitar posibles errores, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? No sé si respondí a lo que me consultaste, Fernando. Sí, gracias, Javier. Bien, perfecto. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Todos pudieron entrar a las actividades del aula? ¿Pudieron, aunque sea ver, tienen alguna duda con respecto a eso? Si es así, acuérdense, tienen los foros en el aula que pueden escribir con sus preguntas y estamos contestando. Como les decía anteriormente, eh, si ustedes hacen una parte nada más y quieren subirlo como tarea, no hay problema, no se preocupen de que esté entero. Entonces suben la tarea y nos dicen, bueno, yo hice hasta acá, no sé cómo seguir, y ahí lo vamos trabajando junto a través del aula. También acuérdense que acá en el aula ustedes tienen una actividad que es el glosario, ¿sí? El glosario. Cada uno puede ir cargando, ¿sí? Distintos términos, ¿sí? Distintos términos que les sirvan a todos. Es decir, hoy hablamos de, por ejemplo, acá funciones. Hoy hablamos de qué es una función, por ejemplo, qué es la llamada a la función. Ustedes van cargando, les sirve a todos sus compañeros y además les sirve a ustedes. Cuando digo función, sé ya de qué estoy hablando. Entonces, un pequeño glosario de términos, pueden decir qué es Flowgorith, qué es Google Colaboratory, etcétera, etcétera. Entonces, les sirve para ustedes para tener acá guardados los conceptos importantes y también les sirve a los compañeros para algún compañero que se suma recién y dice, bueno, ¿qué están hablando de esto? Voy al glosario, tengo todos los conceptos principales de la clase. Y eso es una de las actividades. Y también tienen el foro donde pueden ir haciendo sus consultas y demás, y estamos respondiendo. ¿Alguna otra cuestión? Profe, todos los códigos tenemos que pasar a Google Colaboratory ese, o podemos mandar directamente el archivo. Normalmente la tarea les pide las dos cosas, ¿sí? Les pide que suban el archivo FPRG de Flowgorith y nos compartan el código que probaron, digamos, en el colaboratorio. Por ejemplo, acá, yo puedo compartir esto, ¿sí? Simplemente con el link, pegan en la tarea, porque la tarea le deja subir un archivo y escribir texto. En esa parte de escribir texto, pegan el enlace y nosotros podemos acceder y comprobar y demás. Acá pueden dejar sus comentarios. Además, acuérdense que el colaboratorio, como se ejecuta en un entorno que se llama libretas de Júpiter, le permite ingresar código y también hacer estos comentarios dosificados, digamos, ¿sí? Que le permiten trabajar con las letras y demás. Así que acá pueden ir ejecutando, guardando lo que él ejecutó y aparte pueden escribir sus comentarios. Pero la idea es esa, sí, poner las dos cosas, poner el código y poner el enlace a la ejecución del colaboratorio. ¿Alguna otra consulta?
Si no, nos estamos encontrando en el aula. Fernando, ¿querías agregar algo más? Camilo. No, Javier, por mí está bien. Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá llegamos por hoy. Cualquier duda, acuérdense que estamos en el aula y en el foro. También estén atentos a la parte de eventos, ¿sí? En la parte de eventos le aparece el día que va a ser la reunión. Acá en avisos vamos a insertar siempre el enlace de la última clase. Acá tienen No, un Javier, por calendario. mí está bien. Bueno, Muy clarito. perfecto. Entonces, hasta acá tienen la parte de calendario, ¿sí? Donde van eventos que van surgiendo. Acá cuando sea la fecha de entrega la fecha límite de entrega de los trabajos, van a ver que en esta parte de calendario le aparece. Tienen las actividades. Tiene esta opción de subir el nivel, que lo que hace es en función de sus actividades, le va dando un mayor puntaje y demás, ¿sí? Pero estén atentos entonces a los avisos y al calendario que está relacionado con esta parte de eventos. Una cosa, si ustedes tienen descargada la aplicación de Moodle, que es la aplicación de la Escuela de Robótica, todos estos eventos le avisa, si tienen habilitado o no, a través de una notificación que le dice dentro de 1 hora tienen la clase de HighMaker avanzado, por ejemplo. Bien, entonces, si no hay más dudas, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, hasta luego.